Bueno, vamos a ir con la última conferencia del tema transporte. Va a hablar el doctor Pedro Del Piero, abogado y profesor en ciencias jurídicas. Fue senador del gobierno de la ciudad y es presidente de la Fundación Metropolitana. Nuestra fundación ya hace 12 años, bueno, acá estamos en el horno, y cada diapo tiene un título en azulcito, se los digo por si no lo alcanzan a ver. Fue fundada en el año 2000 y básicamente desde la sociedad civil nos preocupamos de acompañar una compleja agenda de orden metropolitano en el área Buenos Aires. Cuando decimos acompañar, básicamente es colaborar desde la capacidad neuronal instalada, es decir, desde los saberes y el conocimiento, sin duplicar cosas que otros hacen, sino articulándolas y tendiendo redes y cooperación, y operar sobre el terreno de lo decisional. La Fundación tiene como, propósito de trabajo incidir, o sea, operar en la realidad de la gestión de la metrópolis Buenos Aires, que tiene datos duros simplemente, 15 millones de habitantes, 40 municipios, la ciudad autónoma, la provincia y el gobierno federal, en convivencia o no. Y básicamente lo que quiero remarcar acá es que es una unidad de territorio que casi tiene el 50% del PBI nacional, que está delimitada por el Río de la Plata y la Ruta 6. Acá la novedad del tratamiento tradicional que se hace de esta área es que no es solamente el aglomerado urbano. Es el aglomerado urbano más su borde periurbano, lo que se llama una zona de amortiguación. La Ruta 6 está delimitando desde Zárate, pasa por Cañuelas y llega a La Plata, es este arco, y deja un colchón de más o menos unos 20 kilómetros de área denominada periurbana, que no es ni rural ni urbana, y que, como solemos decir, se debate entre la soja y los barrios cerrados. Esta realidad no tiene gobierno unificado, por lo tanto acá no hay las herramientas clásicas de gobierno. No hay regulación metropolitana, o sea, no hay ordenamiento legislativo metropolitano, normativo, no hay poder de policía, no hay presupuesto. Por lo tanto, las herramientas tradicionales de la gestión metropolitana aquí no existen. Sin embargo, existe una agenda muy compleja. Ahora vamos a ver unos muy poquitos ejemplos, pero simplemente como para dar un pantallazo ahora, les digo, piensen en lo que significa la gobernabilidad del transporte, la movilidad, lo que significa la gobernabilidad de ese suelo, que no por nada seleccionamos estas 4 diapos, donde ustedes tienen, sobre todo en la de abajo a la derecha, el mapa orográfico de la región metropolitana. Como suele decir uno de nuestros tutores, el doctor Mario Rovere, la Gran Buenos Aires, como nosotros la llamamos, dice allá arriba en azulcito, la Gran Buenos Aires. La llamamos la Gran Buenos Aires como un contraste conceptual del Gran Buenos Aires. Y Mario Rovere dice, la Gran Buenos Aires es un enorme delta asfaltado. Simplemente, y acá concluyo esta breve reflexión, lo que se persigue es gobernabilidad, que quiere decir ni más ni menos que poder tomar decisiones sobre una agenda compleja que tradicionalmente en áreas de jurisdicción y de competencias están muchísimo más instrumentadas e institucionalizadas de un modo cooperativo, que lo que no quiere decir de un modo anárquico y sin falta de institucionalidad. Simplemente dejo señalado
hay una posibilidad de trabajar institucionalmente la cooperación metropolitana a partir del artículo 124 de la Constitución Nacional, que permite crear regiones y suscribir acuerdos por parte de las unidades político-institucionales que nuestro federalismo ha parido para el desarrollo económico y social de las mismas, es decir, agenda concreta de solución de problemas. Si eso funciona, aparece el llamado federalismo de concertación, que creemos que en este siglo XXI, Dios quiera, cerremos el siglo con una reformulación del federalismo argentino a partir de las regiones que reemplace aquel viejo federalismo del siglo XIX de las provincias. Las temáticas. Nosotros enfrentamos desde el origen un desafío, cuando cerraba la diapo anterior con el desafío metodológico, era básicamente cómo trabajar con los ravioles gubernamentales, o sea, concretamente con la institucionalidad establecida, donde sí hay autoridades políticas institucionalizadas, capacidad regulatoria, poder de policía y presupuesto, inversión. Por un lado, o sea que hay que trabajar con esa realidad. Los que van a cooperar son los decisores político-institucionales. Obviamente, pongo una nota al pie, deberían también cooperar mucho más los actores de la sociedad, de la economía real, los emprendedores, los empresarios, los sindicatos, la sociedad civil, pero ese es otro capítulo. Y por el otro lado, lo que debemos coordinar son incumbencias de conocimiento. Como solemos decir, estamos tensionados entre la academia y la política, ni más ni menos. Ese desafío nosotros lo tratamos de encaminar, de darle, digamos, como un andarivel de resolución con estas 4 dimensiones, desde las cuales poder trabajar con las problemáticas. Si lo que es posible a nivel de institucionalidad en una cuestión metropolitana es plasmar cooperación en acuerdos que resuelvan lo económico y social de la población, y empieza con un problema, un diagnóstico, un propósito, un recurso afectado, un principio, un final y una evaluación. Es un trabajo por programas. Con fuerte voluntad política, pero ahí aparece la importancia central que tiene el piso desde el cual se discute. ¿Nos tiramos el saco para ganar la próxima elección? ¿O escuchamos la capacidad instalada neuronal que tenemos en universidades, ONGs, institutos, incumbencias, en que tenemos en nuestra propia sociedad, donde nuestro ciudadano argentino, nuestro vecino, cuando sale de su casa, donde es individuo, persona, papá de familia, pareja, sale a jugar a la cancha desde un lugar que eligió para desempeñarse en la sociedad. Su profesión, su conocimiento, su incumbencia, su expertise. Desde ahí, las problemáticas que la sociedad vive, sobre todo cuando estos conocimientos están institucionalizados y están organizados, programados a través de distintos medios, centros de estudios, institutos, universidades, etc., es una terrible torpeza si se trata de construir un federalismo de concertación, no recurrir a ello. ¿Para qué? Y acá viene quizás lo más interesante. Para poder, en cualquiera de estas cosas, acá hay 15 líneas de acción que a lo largo de los años en el trabajo de la Fundación identificamos como posibilidades concretas a abordar acuerdos. Fíjense que en la dimensión política vuelve a repetirse un poco esquemáticamente las 4 dimensiones por las cuales, insisto, le queremos entrar a los problemas y que nos permitirían en principio tener, por un lado, los ravioles gubernamentales, por otro lado, las incumbencias, y convocarlos a un mismo propósito, a encarar un problema y darle una solución. Y en la dimensión política, esto aclaro, por eso agradezco muchísimo el elogio de Gerardo Otero, ¿no? Hace ya muchos años decíamos,
vamos por una autoridad metropolitana de transporte público. Es fundamental, es necesario. Por suerte esta gestión lo recogió, ya hace un tiempo se firmó el acuerdo necesario base, pasó las partes institucionales y la agencia está en marcha. Nosotros decíamos autoridad, bueno, todo eso será un tema para discutirlo. Con esto redondeo un poco esto que les quiero transmitir de la gobernabilidad se logra en la cuestión metropolitana a partir de acuerdos con fuerte voluntad política de autoridades constituidas de distintas jurisdicciones. Ahí nosotros insistimos en que se advierta la importancia que tiene en la gestión de lo público y en la política también que tienen los escenarios ganador-ganador. Aunque sea por picardía, habría que advertir que tener 4 años y medio cerrado un acceso a la ciudad de Buenos Aires como era la autopista Ilia fue una irresponsabilidad terrible por parte de las dos jurisdicciones. Le echamos la culpa parejo a los dos. El día que se juntaron y lo hicieron, el aplauso fue para las dos jurisdicciones, para la nación y para la ciudad. Más patético que esto imposible, percibir una necesidad, una decisión que debía ser compartida y a partir de la cual, digamos, se satisfacía un problema. A partir de la satisfacción de esa necesidad se resolvía un problema. Vamos al tema del transporte. Simplemente agrego un poco más de datadura, algunos ya coinciden porque lo han, qué sé yo, flotas de buses, ahí están las 18.000 unidades que decía Otero. Esta es la realidad dura de la movilidad, la circulación y el transporte en el área metropolitana de Buenos Aires. Yo simplemente quiero llamar la atención respecto a la escala, o sea, al tamaño, literalmente hablando, y a la complejidad. Todo esto ocurre en un área de casi 3.000 kilómetros cuadrados. Para tener una idea, digamos, de dimensión, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene 200. O sea, son 15 ciudades de Buenos Aires que conurbanan a la Ciudad Autónoma. Esta complejidad y esta escala no salió de un día para otro mágicamente. Se fue construyendo a lo largo del tiempo, con distintas situaciones donde nosotros en el área metropolitana de Buenos Aires reconocemos 3 momentos, 3 grandes ciclos, de 1880 a 1930, de 1930 a 1975, de 1975 a la fecha. Primer ciclo es la Argentina con su puerto inserta en la División Internacional del Trabajo y en un fuerte proceso de expansión demográfica por la inmigración. Las dos cuestiones tienen un impacto en el área metropolitana espectacular. La segunda etapa, del 30 al 75, la llamada etapa de sustitución de importaciones, donde esta área lo que tiene es una particularidad muy especial. Es realmente el corazón de la sustitución de importaciones en Argentina. Es el volumen, el tamaño. Estamos en Córdoba, o sea, vamos a portarnos bien porque por ahí no nos dejan salir. Esta tarde nos sacan la visa, pero bueno, Córdoba también, Rosario. Pero no fue la etapa de sustitución de importaciones un desarrollo nacional parejo y equilibrado. Estuvo acá. Y allí aparece, digamos, la expansión de la conurbación de la primera etapa, bueno, es obvio decirlo, o sea, heredamos toda la red ferroviaria, la red ferroviaria y el primer desarrollo de localidades a partir de las estaciones, de la etapa del 1880 a 1930. De esta segunda, la expansión de la ocupación del suelo, que dicho sea de paso, simplemente nota al pie, de esas 15 líneas de acción, para hacer un flash, recojo 4 troncales: el transporte,
los residuos. Todos los días en la ciudad de Buenos Aires se disponen de 17.000 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos. 17.000. El suelo, por eso me acordé, o sea, la cuestión de la gestión del suelo, las cuencas, y si quieren, para ponerle un quinto componente muy duro, la seguridad, con todo lo que ello implica, hoy tener esa complejidad sociocultural que es el área metropolitana de Buenos Aires con 5 policías, 2 jurisdicciones judiciales, o sea, 2 códigos de procedimiento distintos, el de la ciudad y de la provincia, 2 servicios penitenciarios, etc. Les estoy solamente dando flashes o input de una terrible fragmentación de gestiones que estoy nombrando, cuestiones metropolitanas que demandan abordaje sistémico. En lo del transporte no hace falta, digamos, aclararlo, porque va de suyo, pero ahora también quiero hacer un comentario de eso. Y finalmente, la última etapa en la cual desembocamos en estos números duros, que es a partir de los años 70, donde la Gran Buenos Aires pierde identidad, queda librada a las fuerzas del mercado, tiene además un desarrollo muy particular respecto justamente a la ocupación del suelo por la expansión de la red de autopistas. Hoy tenemos, no lo pongo acá para no molestar, porque sé que molesta, pero tenemos dos ciudades autónomas en superficie y un poco más en urbanizaciones cerradas, que no son ciudad. Por suerte hoy hasta lo podemos decir porque los mismos que viven en urbanizaciones cerradas, que dentro de los 15 millones de habitantes no son ni siquiera el 1%, ya viven los problemas de sus propios hijos de haberse nacido y criado en una no ciudad, dentro de una gran ciudad con todas las dificultades que eso tiene. Remarqué esto porque, digamos, por un concepto de planeamiento. Esto ocurrió porque la ciudad quedó desmadrada de planeamiento, de identidad, de destino y de, digamos, norte, de dónde ir, de rumbo, como aglomerado, como conjunto. Por ahí, qué sé yo, digo, a lo mejor algún barrio cerrado hay que tener, ¿no? Simplemente lo que quiero transmitir es que esta complejidad y digamos, nivel de escala indefectiblemente necesita, como si uno quiere comerse el elefante, ir rebanándolo de a pedazos e ir tomándolo, porque por suerte el federalismo de concertación lo permite, ir tomándolo por partes, abordándolo y dando satisfacción a 2 cosas. Una, a la legitimación de los escenarios ganador-ganador por parte de la ciudadanía y del vecino. Y como consecuencia, la absorción por parte de la política y de los máximos decisores de la convicción que hay que sentarse a cooperar. Todo esto hasta que se reforme la Constitución y votemos, no sé, otra conformación institucional que podamos tener de vuelta, insisto, presupuesto, normas y poder de policía. Puntualmente en el área metropolitana, o sea, se verifican, digamos, algunas cuestiones que todos los especialistas hacen notar. La expansión de población urbana, o sea, lo que significa hoy la ciudad. Hoy estamos viviendo en Argentina más del 90% de la población en ciudades y en metrópolis, o sea, prácticamente la mitad, más de la mitad de la población argentina. Si nosotros sumamos el AMBA, Rosario, Córdoba, Tucumán, Mar del Plata, Mendoza, solo por tomar las más importantes, ya pasamos holgadamente, casi llegamos a pasamos los 25 millones de habitantes. La expansión de la motorización y el transporte individual, lo que significa, digamos, este acápite o concepto de la motorización y la congestión como problema a resolver. Y en el punto de las infraestructuras y servicios, hago mucho hincapié en la debilidad
sistémica, la ausencia de articulación de la planificación con el planeamiento urbano, del transporte, perdón, de la movilidad con el planeamiento urbano. Otero tiró algunas líneas muy interesantes de por dónde hay que ir trabajando eso. Y finalmente, cuando, digamos, se trabaja en el planeamiento del transporte, es fundamental poner sobre la mesa las razones de la movilidad. El bicho humano se mueve en el 80% o para ir a trabajar o para ir a estudiar. Acá y en todos lados del mundo. Por ahí varía un poco más, un poco menos. Nunca menos del 70% de sus viajes tienen que ver con trabajo o estudio. Dicho lo cual, y acá aparece un componente muy, muy fuerte de esta etapa de gestión del transporte que nosotros desde el primer día valoramos muchísimo, que es la posibilidad de contar con, digamos, la información de origen y destino en tiempo real, que eso hoy lo empieza a permitir la SUBE, o el SUBE, el Sistema Único de Boleto Electrónico. Por lo tanto, esta pregunta es la que nos pone el puente con articulación hacia el planeamiento urbano. Yo les dejo esta diapo que es de José Barbero, está muy bien armada. En el medio dice el círculo vicioso del transporte urbano, porque ahí están identificadas todas las situaciones favorables y desfavorables que juegan en esta tensión. Fíjense que inclusive hay como un encadenamiento de causas y consecuencias que en todo caso, y yo esto lo que le recomiendo al equipo de Transporte de Nación, que haga, digamos, una tirada de afiches y los reparta en todos los espacios donde se trabaja planeamiento como para tomar decisiones, porque esto nos indica dos cosas. Una, ojo con tomar segmentadamente una situación. Veamos de dónde viene, cómo sigue y por qué. Dos, al revés, cuando intentamos la decisión, tratemos de jugar justamente con el antecedente y el consecuente y la complejidad del tema. Esta simplemente después, si la quieren ver, es una linda gráfica, si la quieren ver en la presentación, tiene en infografía los datos duros, algunos datos duros bastante interesantes de lo que significa viajar en la gran ciudad. Y por último, nosotros creemos que estos 7 pendientes habría también que tenerlo casi como una especie de referencia permanente en la toma de decisiones. Pusimos a la cabeza la Agencia de Transporte Metropolitana, porque realmente estamos convencidos, sobre todo por la naturaleza del problema, que es el transporte, y que en la 1, 2, 3, 4, 5, en el quinto pendiente, que es la solución de los flujos metropolitanos, nos tira la lógica del problema. La lógica del problema son los grandes flujos y su ordenamiento hasta llegar a la última milla, en los transbordos, en la conectividad, en la intermodalidad, que es el segundo de los pendientes, la necesidad de una integración sistémica, modal, física y tarifaria. Incluso vuelvo a insistir en que estos son, digamos, componentes que tienen que articularse unos con otros y cada uno tiene algo que decirle al otro. De vuelta en el tema del ordenamiento de subsidios o compensaciones tarifarias, la próxima la corrijo, vamos a ir por compensaciones tarifarias. Está muy bien el tema de subsidiar a la demanda. De todos modos, dejamos planteado, cuidado porque no es que es uno u otro blanco y negro. Y en realidad,
y en realidad, como muy bien, y a eso me remito, lo explicó Otero, hay una suerte de interacción con el operador que es fundamental poder, por un lado, cumplir con la norma que decía Ariel, es la norma, la realidad, más que una norma, de prácticamente la prestación del transporte en todos los lados del mundo, que necesita compensación con respecto a cubrir los costos. ¿Por qué? Porque hay una cuestión social, la movilidad es un derecho inherente a todas las personas. Miren, si nos movemos para ir a trabajar y a estudiar, creo que está todo dicho, que hay que poder moverse. Y hay que poder moverse con la mejor calidad posible. Pero justamente, solamente recurrir a un andarivel, viejo esquema donde, bueno, lo que se subvencionaba era la actividad, es decir, se estaba ni siquiera compensando tarifariamente, se subvencionaba la actividad, la operación. O ir al otro extremo donde en realidad el fuerte componente, más que de operación y operatividad del transporte, es una cuestión de origen social, de ubicación relativa. Cuando decimos subvencionar a la demanda, los ejemplos que se pusieron aquí son muy claros. O sea, es el plan social, el jubilado, el indigente, etc. El bono, el vale, ¿cómo se llama? El vale transporte, ¿no? Donde en realidad no me resuelve, o sea, al interior de la operación lo más importante. La operación tiene que tener un componente de competitividad como cualquier actividad económica de la sociedad y de la comunidad. Voy a pasar un aviso. En las soluciones de los flujos metropolitanos, desde nuestra fundación estamos convencidos que hay una batalla que dar y que es revertir esto que planteé respecto a la expansión de la red de autopistas. Las autopistas tienen que receptar sistémicamente y en el orden más armónico y eficaz posible al transporte público. Yo sé que se hicieron para los automóviles. También sé que el automóvil no es el enemigo público número uno, pero es un gran causante, un enorme causante de problemas de desmovilidad o de movilidad de mala calidad. Por lo tanto, hay que readecuar y reencauzar su uso. Para lo cual, nosotros levantamos la bandera del Metrobús metropolitano, la necesidad de que en el área metropolitana de Buenos Aires, ¿dónde? En la ciudad autónoma, que es la central de la Gran Buenos Aires, viven 2.900.000 personas y todos los días ingresan o transitan y pasan 3. Me parece que está todo dicho. Hace falta que las autopistas, los accesos, los 5 accesos a la ciudad de Buenos Aires, recepten transporte urbano. Finalmente, y con esto concluyo, les dejo, está ya cargado, una pequeña biblioteca con 3 paquetitos de cosas. Bueno, un número de nuestra revista La Gran Ciudad, que desde ya hago la aclaración, iba a entrar a imprenta cuando chocó el primer tren en 11. Febrero 2012. O marzo. 29 de febrero 2012. No fue a imprenta porque cuando la vean van a ver que había una parte del material de la revista que iba a estar desactualizado. Pero hay toda otra parte del material donde especialmente les recomiendo un cuadro a 3 especialistas que son Barbero, Agosta y Varano, con 10 preguntas acerca de 10 cuestiones de la movilidad y el transporte en el área metropolitana y sus respuestas. Un cuadro comparativo muy interesante, además de la descripción del problema y una cantidad de cosas. En junio del año pasado hubo un muy buen evento en el Instituto del Conurbano, en la Universidad General Sarmiento, donde 3 especialistas, Barbero, Brennan y Vicente, hicieron 3 presentaciones complementarias sobre el área metropolitana, se las dejo completas, y hay un trabajo de Barbero Bertranú,
Como verán, Barbero es amigo. Después le pasamos el royalty. Sobre consideraciones de mediano y largo plazo, es decir, prospectiva. Y finalmente, bueno, el bonus es nuestro tema del Metrobús Metropolitano, que mereció una jornada de trabajo a fin del año pasado, donde allí van a encontrar la relatoría de lo que se trabajó y un poco el avance que se tuvo hacia la hipótesis de formular mínimamente un prediagnóstico, una prefactibilidad para que se consiga esto. Simplemente, y aviso, todos hoy escuchamos Metrobús y pensamos en la 9 de julio. Es eso. O sea, de vereda a vereda, o en el caso de una autopista, de colectora a colectora, incluyendo la colectora, reordenar totalmente la movilidad. Más, que eso no está en la 9 de julio, y no está en el Metrobús de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual, digamos, se está llamando Metrobús a un reordenamiento del desplazamiento vehicular y la superficie de desplazamiento. Juan B. Justo, 9 de julio, etc. Por eso digo, el Metrobús Metropolitano es la 9 de julio más unidades articuladas de alto porte, de gran porte, tiqueteo en acceso a la dársena, pocas paradas y captura de flujo de mediano tramo. Como para poner un ejemplo, Pilar al centro de Buenos Aires, 7 paradas, 45 minutos. Muchísimas gracias. Bueno, si no hay pregunta, vamos a ir un poco al cierre del panel, un poco con las conclusiones. Desde mi punto de vista fueron muy interesantes las 3 exposiciones. Está claro la importancia que tiene el transporte y la acertada elección de esta temática. Claramente, tanto lo habló Ariel como Pedro, hay una dimensión social, un efecto distributivo que tiene el transporte, y también una cuestión, como decía antes Ariel, económica, ¿no? Las externalidades, como decimos los economistas. También, bueno, me pareció muy importante y para destacar la descripción que hizo Ariel de las distintas políticas de demanda y de oferta, pero cada una con sus particularidades, con sus pros y sus contras. Y yendo un poco más a la parte de la política nacional, está claro que hubo un fuerte crecimiento de lo que fueron los subsidios y que era necesario este proceso que bien describió Gerardo de ordenamiento, que se empezó a llevar a cabo a partir del 2009, que claramente me parece que tiene 2 enfoques. Uno es mejorar la calidad y la eficiencia de los subsidios, y otro enfoque es el tema del control, ¿no? También, bueno, claramente se avanzó con la cuestión federal de llevar las políticas de compensación al resto del país. Se agregó, como bien mencionaba Gerardo, el tema de transporte de larga distancia. Y claramente una política de inversión ferroviaria muy grande y que tiene todavía grandes desafíos, que me parece que pasa por el transporte de carga. Eso todavía seguramente no se va a poder terminar en el 2005, pero va a quedar para una próxima etapa. Y volviendo un poco al punto
a la presentación de Pedro. Me parece muy interesante la problemática que justo se superponen 3 jurisdicciones, una concentración urbana muy grande y la necesidad de coordinación de esto, ¿no? Lo cual claramente requiere mucha voluntad política y que esa voluntad política se pueda reflejar, como mostró también Gerardo y habló Pedro, en la creación de instituciones. Como habían mencionado, el Instituto Metropolitano de Transporte claramente va en ese sentido. Y me parece que Pedro también agrega un punto que no se había mencionado antes, que tiene que ver una cuestión importante del transporte, que es la saturación del transporte por el crecimiento del parque automotor y la necesidad de, como empezó justamente la presentación de Pedro, de tener una coordinación entre los subsidios, los servicios públicos de transporte y el parque automotor, ¿no? Con lo cual me parece que, como para ir cerrando, me parece que entre las 3 exposiciones se logra abarcar un tema muy vasto, como es el tema del transporte público. Bueno, eso es todo.